¿Qué tal? Un saludo a todos, soy la historiadora Luz de María Muñoz y pues hoy quisiera comentarles algunos de los sucesos del movimiento de independencia de México en el 210 aniversario de su realización, recordar algunos de los episodios más importantes de esta importante guerra y recordar también por qué los mexicanos tenemos este momento tan importante, qué fue lo que pasó, qué fue lo que causó la guerra de independencia y, digamos, cuáles fueron las principales consecuencias de esta guerra. Quisiera yo empezar entonces comentando algunos de los sucesos que dieron origen al estallido de la guerra de independencia. Es un momento muy importante, digamos, hacia mediados del siglo XVIII. Recordar que entonces México era el virreinato de la Nueva España. Era efectivamente parte del Reino de España. Entonces, eso, digamos, es una de las primeras cosas que sí me gustaría recordar. Ahora, como les acabo de decir, estamos en el siglo XVIII, a mediados de este siglo, es el momento en el que tiene lugar todo el movimiento, en primer lugar, ideológico de la Ilustración. Y esto viene a cuento porque también va a resultar una causa del estallido del movimiento de independencia, porque hay muchas ideas que surgen en el marco de la Ilustración, muchos conceptos como el de libertad, ciudadanía, república. Todos estos nuevos conceptos marcan un cambio de paradigma en el pensamiento y van a influir en otros movimientos que se van a conocer, por supuesto, en la Nueva España, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué movimientos influyeron, digamos, o fueron el resultado más bien de estas ideas que motivaron los ilustrados? Los varios pensadores importantes, particularmente franceses. Tenemos, en primer lugar, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, ¿sí? A lo mejor ustedes recordarán, 1776 a 1779. Y luego tenemos, por supuesto, el estallido de la Revolución Francesa, 1789. Entonces, sin duda, todos estos acontecimientos se estaban conociendo en la Nueva España. La Nueva España no era un ente que no tuviera contacto, que no recibiera noticias de otros lugares, por supuesto que lo hacía. Claro, nosotros ahora estamos muy acostumbrados a que la información es inmediata, nosotros nos enteramos en minutos de lo que está pasando al otro lado del Atlántico. En aquel momento no era tanto así, sin embargo, sí nos llegaban las noticias. Entonces la gente se enteraba por cartas. Esto, digamos, fue muy importante. Entonces tenemos la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y más adelantico, consecuencia del estallido de la Revolución Francesa, vamos a tener el surgimiento de un personaje ahí muy complicado para la historia de Europa que va a ser Napoleón Bonaparte. Entonces vamos a dejar, digamos, un poco en el marco internacional estos acontecimientos, la Ilustración y todos estos movimientos que derivaron de las ideas ilustradas, y vamos también a recordar entonces en Nueva España qué estaba sucediendo. Los criollos, entonces, que eran hijos normalmente de españoles, pero ya nacidos en territorio americano, en ese momento, recuerden ustedes, todavía no se podían llamar mexicanos como el concepto que nosotros tenemos hoy en día de ser mexicano. Sin embargo, ya había una identificación muy importante entre estos españoles nacidos en América, en el territorio de la Nueva España, había una identificación muy importante con su tierra, y eso ya los diferenciaba de sus padres, ¿sí? Es decir, la metrópoli, Madrid, quedaba muy lejos y la verdad es que ya con ellos no tenía mucho que ver. Sin embargo, pues eran miembros de la élite, ¿cierto? Ellos tenían una educación muy buena, vivían en unas condiciones excelentes, pues a diferencia del resto de la población, los criollos en México vivían bien, entonces tenían acceso a libros, tenían acceso a educación. Fueron muchos de estos criollos alumnos de los jesuitas, que por cierto, acuérdense también que fueron expulsados en 1767 de todos los territorios españoles. Entonces, con esta educación y con estas ideas, los criollos novohispanos estaban buscando también, pues, acceder
a ciertos puestos importantes, porque, pues claro, como para qué se prepara usted tanto, ¿no? Mucho estudiar, mucho prepararse, y luego, pues ahí van a empezar algunos de los problemas con sus padres, porque todos los puestos importantes de la administración virreinal estaban ocupados por españoles peninsulares, es decir, los criollos estaban relegados de todas estas oportunidades que les podían permitir desarrollar importantes carreras. No, los puestos importantes estaban reservados solo para españoles peninsulares. Entonces ahí tenemos ya como, digamos, una inconformidad, porque ellos no podían crecer en sus carreras, tampoco podían acceder del todo a los privilegios que estaban reservados exclusivamente para los españoles. Y recordemos que esta sociedad es sumamente jerarquizada, ¿sí? O sea, hay una inamovilidad social muy fuerte. Si usted nace en, digamos, en las capas más humildes de la población, o sea, no puede ascender en esta escala social. De manera que los criollos se sentían excluidos, tenían como un fuerte resentimiento, porque además, imagínense que los españoles, un poco para desprestigiar a los criollos, a los blancos nacidos en territorio virreinal, pues decían que no, que esta gente era muy floja, que seguramente el clima americano influenciaba en su forma de ser y que no eran tan capaces ni tan inteligentes como eran los españoles de la península. Entonces ahí tenemos otro elemento que les caía bastante mal a los españoles criollos, a los españoles americanos. Esto, sumado entonces a las ideas ilustradas de libertad, de igualdad, soberanía, empezaron a generar en la mente de los criollos ciertas ideas, ansias, que todavía no cuajaban. Estamos a mediados del siglo XVIII en Nueva España. Pero ¿qué otra cosa les va a caer mucho de peso a estos españoles americanos, a los criollos, y en general a toda la población de la Nueva España? Ustedes seguramente habrán escuchado el tema de las reformas borbónicas. Bueno, pues efectivamente, hasta ese momento, digamos, hasta que se llevaron a cabo las reformas borbónicas, o decidieron implementarse en territorio americano, las colonias, como nosotros ahora las llamamos, no eran tanto así, digamos, no eran tratadas realmente como colonias. Todo el tiempo que reinaron los Austrias en España, en España hasta 1700, eran parte del reino español, ¿cierto? Pero cuando asumen el reinado los Borbones, a partir de 1700, precisamente empieza esto a cambiar. Se empieza a ver los territorios americanos como un lugar de donde se pueden extraer todas las riquezas que necesita España, no tanto para engrandecerse y levantar monumentos magníficos, sino para pagar todas las guerras que tenía el rey de España en turno, ¿sí? Y particularmente a mediados del siglo XVIII hay una guerra muy fuerte en Europa contra Inglaterra. Entonces son varias naciones que están luchando contra Inglaterra, de manera que España, como ya era su costumbre, se gastaba mucha plata, literal, ¿no? Plata y oro americanos en pagar todas esas guerras. Y en ese momento, también como era costumbre de España, no tenía dinero. Entonces necesitaba extraer mucho más recursos de las colonias, y esto fue, digamos, como apretar la tuerca, apretar más. ¿Sí? Si ya había como cierta inconformidad en el territorio novohispano, con las reformas borbónicas eso va a ser todavía más duro, ¿sí? Porque había que extraer, ahora sí, tratarla como una colonia y extraer la mayor parte de los recursos posibles para beneficiar a la metrópoli. Se les quedó claro, o les quedó claro a los criollos, que no era interés de la corona española beneficiar a la Nueva España. Eso no les interesaba. No les interesaba su desarrollo económico, no les interesaba la gente, de manera que ya vamos viendo que hacia finales del siglo XVIII hay como cierta ahí, unos raspones que ya tenían con la corona. Bueno, ¿cuál va a ser entonces el detonante? Porque si esta situación ya se venía dando con estas ideas ilustradas, con el tema de las reformas borbónicas, ¿cuál es entonces el detonante que causa el estallido de la independencia? ¿Se acuerdan que hace un momentito comentábamos la situación internacional? Bueno, entonces, como resultado, volvemos a ese panorama internacional, como resultado del estallido de la Revolución Francesa,
La Revolución Francesa también tuvo varias etapas, como el movimiento de independencia en México, y en una de esas etapas de la Revolución Francesa surge un personaje que se va a convertir como en una pesadilla para los europeos, que es Napoleón Bonaparte. Entonces Napoleón, que es un hijo de la revolución, porque Napoleón no era nadie, o sea, era de una isla, Córcega, el medio italiano, medio francés, arrancó con una carrera militar espectacular, meteórica, y se convirtió en el máximo dirigente militar de la Europa de su tiempo. O sea, punto, Napoleón era un genio. Y en esa genialidad Napoleón va a terminar con la Revolución Francesa. Él le pone fin a la Revolución Francesa con el golpe de Estado que da el 18 de Brumario en 1799. Él acaba con la revolución. Y luego Napoleón da ahí como un giro y se va convirtiendo en algo bien raro, porque pues de todas estas ideas revolucionarias él termina, se acordarán ustedes, convertido en cónsul vitalicio de Francia. Ok, pero luego se convierte a sí mismo en emperador de Francia, 1804. Entonces ya tenemos a un Napoleón de Francia. Napoleón Bonaparte, entonces, al coronarse emperador en 1804, emperador de Francia, resulta que arranca con una grandiosa idea, como eran las ideas que tenía el emperador de Francia, ¿cierto? Y era conquistar toda Europa. Un poco recordando, por supuesto, la antigua unidad del Imperio Romano, recordando las hazañas que había hecho Carlomagno. Entonces, se acordarán que Napoleón era un personaje muy interesante, que él era un estudioso de la historia. Entonces, conocía perfecto todo lo que había hecho Julio César, Alejandro Magno, etcétera. Y él mismo quería reproducir estas hazañas. Entre sus grandiosas ideas, tuvo a bien querer derrotar totalmente a Inglaterra, que era la dueña de los mares. Entonces va a enfrascar Napoleón en una serie de enfrentamientos contra Inglaterra, que uno va a terminar porque ¿quién le va a colaborar a Napoleón en todo esto? Entonces Francia realmente solita pues tampoco lo podía hacer, necesitaba tener a alguien como aliado o alguienes, ¿no? Bueno, uno de estos aliados de Napoleón va a ser España. Y entonces España, que sí tenía flota, le colabora a Napoleón para enfrentarse a Inglaterra. 1805, el trágico suceso de Trafalgar, y Napoleón y España pierden toda su flota. Ahora, eso le afecta a España porque, obvio, si se queda sin flota, ¿cómo hace usted para comunicarse con sus colonias? 1805. Entonces nos quedamos sin nada, porque las mejores naves que tenía España, las mejores y magníficas naves que tenía España, el Santísima Trinidad, por ejemplo, es destruido por el almirante Nelson. Entonces eso fue una tragedia terrible para España. En España, en ese momento, o 1805, del cual yo les estoy mencionando ahorita, está reinando Carlos IV, que tiene, Borbón por supuesto, y tiene un problema serio con su hijo Fernando, el que va a ser el futuro Fernando VII. Y hay un tercero en discordia en este padre e hijo, que va a ser el favorito de los reyes de España, Godoy. Godoy es el que acuerda con Napoleón, ¿no? Bueno, en esta alianza con Napoleón, entonces Napoleón tiene como aliada a España. Ya, chao la flota, y después Napoleón va a decir, bueno, pero sí necesito derrotar a Inglaterra porque es mi enemiga número uno, es la que organiza a todos los demás para aliarse contra mí, y si no derroto a Inglaterra, entonces no puedo realmente dominar el resto de Europa. Inglaterra es un símbolo muy importante. Y Napoleón entonces dice, ya sé, lo que voy a hacer ahora es un embargo económico, voy a cerrar las rutas de comercio para que Inglaterra se ahorque económicamente. Y yo prohíbo, dijo el emperador, que nadie puede comerciar con Inglaterra. Bueno, pues todo el mundo se quedó como, ups, porque resulta que había países que necesitaban ese comercio con Inglaterra. Por ejemplo, Portugal. Portugal, que ustedes, si se acuerdan ahí en el mapita, pues es un pedacito, ¿no? En donde mira hacia el Atlántico. ¿Y qué es lo que puede hacer Portugal? Comerciar. Su naturaleza es marítima también. Entonces, si no tiene contacto con Inglaterra, que era la manufacturera de su época, y entonces resulta que Portugal dijo, pues yo qué pena con el emperador, voy a seguir comerciando con Inglaterra.
y el emperador se puso muy molesto porque Portugal seguía teniendo contacto comercial con Inglaterra a pesar de las órdenes que él había dado. De manera que dijo Napoleón, entonces lo que voy a hacer es invadir Portugal, España, qué pena, voy a tener que pasar por ahí pues para llegar a Portugal, ¿cierto? Y España dijo, bueno, pues si no queda más remedio, pues adelante. Acordó con Godoy que podían pasar las tropas francesas por territorio español para llegar a Portugal, pero resulta que se quedaron en España, ¿sí? Esto va a suceder en 1808. Y estando las tropas francesas en España, eso se convierte en una invasión francesa a España. Bueno, pues hasta ahí podríamos decir, pues ahora hay que sacar a Napoleón de España, ¿no? Sí, pero resulta que Napoleón tiene otra jugada. Se saca una carta debajo de la manga y cita a Carlos IV y a Fernando, a su hijo, en Bayona, ¿sí? En un pueblecito que está ahí entre la frontera entre Francia y España, lo cita. Por supuesto, Napoleón, que es muy inteligente, es un genio, sabe que se van a pelear y provoca que se peleen. Entonces están discutiendo Carlos IV, Fernando, no se pueden ni ver, casi se agarran ahí. Bueno, y Napoleón trata de mediar, que además es un gran actor, trata de mediar para arreglar la situación entre ellos, y lo que resulta de eso, ese episodio se llama Las abdicaciones de Bayona, en mayo de 1808, y lo que resulta de eso es que le entregan la corona de España a Bonaparte, los dos, ¿sí? Bueno, ahí primero uno y luego el otro, pero termina la corona de española en manos de Napoleón Bonaparte. ¿Y qué es lo que hace Napoleón? Se la entrega a su hermano, José, a su hermano mayor. José Bonaparte, que va a ser conocido en España como Pepe Botella, 1808. ¿Qué pasa en España? Surge una sublevación, el pueblo se rebela y a Napoleón le va a costar años, ¿sí? De mantener un ejército en España, pueblo al que, por cierto, también hay que mencionarlo, no va a poder doblegar. Bueno, entonces eso fue lo que pasó en España. 1808, después de las abdicaciones de Bayona, entonces, ¿qué pasa? No hay rey. No hay rey legítimo. Entonces, ¿cómo hacen las autoridades, los gobiernos americanos? Pues se quedan en primer lugar pasmados, ¿cierto? O sea, ya de regreso en la Nueva España, lo que sucede es que se quedan pasmados y deciden en primera instancia organizarse en juntas, que era precisamente lo que estaba pasando en España. Las provincias en España se estaban organizando en diferentes juntas locales. Y estas juntas locales van a terminar constituyendo lo que nosotros oímos o hemos escuchado como las Cortes de Cádiz, que va a producir posteriormente en 1812 la Constitución, la famosa Constitución de Cádiz, la PEPA, como le llaman los españoles. Bueno, entonces en la Nueva España se reciben estas noticias, todo el mundo se queda con el ojo cuadrado y ahora ¿qué hacemos? Se quieren empezar a organizar en juntas como para gobernar en nombre de, ojo, en nombre del rey legítimo de España, que ya no era Carlos IV, sino Fernando VII. Él es el rey ansiado, el rey deseado, el legítimo. Entonces, esto sucede entre 1808 y 1809. Lo que podemos decir es que en Nueva España hubo un primer intento de autonomía, pues mientras que se restablecía la normalidad en España, hubo un primer intento de autonomía que no fructifica. Es decir, la primera vía democrática, legal, para separar a la Nueva España de la metrópoli, pues mientras regresaba el rey, no funcionó, ¿sí? Los españoles de la Nueva España tuvieron miedo de que esto se fuera a convertir efectivamente ya en otra cosa, ¿no? Entonces, abortaron esta primera fórmula legal de convertir a la Nueva España pues en algo, digamos, en una región autónoma mientras tanto. De manera que ya tenemos entonces varias cosas, un caldo de cultivo ahí que estaba fomentando lo siguiente, conspiraciones. Desde mediados del siglo XVIII hay la tradición ilustrada de celebrar tertulias. Y entonces la gente se reúne en casas de alguien y hablan sobre diferentes temas, conversan, escuchan música, comen un poquito y todo. Estas tertulias se convierten entonces en conspiraciones. Estamos en 1809 cuando empiezan las conspiraciones pues más complejas. Estamos hablando de Valladolid, estamos hablando de Querétaro, por supuesto, Celaya, Dolores, Allende, ¿no? San Miguel.
Ahí va a ser entonces donde se van a estar dando las conspiraciones. La conspiración de Querétaro, que va a ser como la que estaba ya hablando más en forma sobre qué es lo que querían para la Nueva España, es delatada. Y por eso es que nosotros conocemos digamos, el episodio que seguramente ustedes recordarán, en donde los conspiradores de Querétaro, en donde participaban pues los primeros héroes de la independencia que nosotros recordamos, Allende, Aldama, Hidalgo, los corregidores de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez y su esposo, fueron delatados ante las autoridades españolas por conspiración y doña Josefa, recuerdan ustedes que esta anécdota, ¿no?, que alcanza a avisar a Allende de que la conspiración ha sido delatada, que tienen que hacer algo, alcanza a mandar un mensaje y ella está encerrada en sus habitaciones. Este mensaje efectivamente llega a las manos de Allende y el cura Hidalgo, que participaba de estas tertulias, porque era un ilustrado, era un universitario, había sido, ¿se acuerdan ustedes?, rector de la Universidad Nicolaita. Miguel Hidalgo entonces decide salir, pues inmediatamente en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 a repicar las campanas y llamar a la gente a que se le sume en contra del mal gobierno, ¿sí? Y esta era parte del grito que nosotros conocemos así este episodio, el grito de Dolores. En el pueblo de Dolores, el cura Hidalgo, entonces al repicar de las campanas, llama a toda la gente con este lema, ¿no?, que muera el mal gobierno, y se lanza con un puñado de gente, pero poco a poco esto se va haciendo multitudinario. Para algunos autores incluso les recuerda, por ejemplo, el éxodo bíblico, ¿no? O sea, todo un pueblo movilizándose. Es una cosa impresionante. O sea, de 600 personas se suman miles y miles y miles. Ahora, aquí el problema es que Hidalgo no es militar. Entonces, y además es una cantidad de gente casi que, digamos, que no se puede controlar, una gente que es del pueblo, no son militares, no tienen disciplina, no tienen organización. Los primeros movimientos del cura Hidalgo al frente de toda esta gente pues son un caos, hay pillaje, hay abusos, mueren muchos españoles a manos de toda esta turba. Vamos a tener, sin embargo, que con este estallido ya del movimiento digamos, de la violencia, porque fue una guerra, la guerra de independencia, arranca entonces un poco complicado, un poco confuso el tema. No hay realmente un ideario, no hay una claridad. Hidalgo no tenía tan claro como qué quería lograr con este movimiento y representa el inicio del movimiento de independencia. La independencia entonces, que arranca en 1810, en la madrugada del 16 de septiembre, tiene por lo menos 4 momentos. El primero es este que yo les comento, el inicio con la campaña de Hidalgo, que dura muy poco, porque arranca en septiembre de 1810 y termina con el fusilamiento de Hidalgo en julio de 1811. Entonces, esta es la primera etapa, ¿sí? Hidalgo entonces no consigue realmente tener campañas exitosas, lo va a perseguir a Hidalgo Calleja, que se va a convertir en virrey, y Calleja sí sabe hacer las cosas. Entonces, Hidalgo también empieza a tener problemas con sus acompañantes, con Allende y con Aldama, que sí conocen más de la milicia y están en contra de ciertas decisiones que toma Hidalgo, de manera que pues terminan entre ellos también teniendo fricciones. Sin embargo, lo que queremos destacar de Hidalgo es que lo primero que va a hacer es abolir la esclavitud, por ejemplo. Y termina entonces Hidalgo un poco perdido, ¿no?, ya separado de sus acompañantes. Lo derrotan, Puente de Calderón es una derrota muy importante de la cual ya no se va a levantar. Después de la muerte de Hidalgo, la cual tenemos, a pesar de toda esta época de confusión, tenemos que recordar que fue, digamos, el inicio, el arranque de lo que va a ser nuestra nación, por eso es tan importante. Es decir, ellos
lo que querían, aunque no lo tuvieran muy claro, particularmente el cura Hidalgo, que no era propiamente un republicano, lo que sí querían era mejores condiciones de vida para la población, más justicia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y dieron su vida por eso. Lo siguiente, entonces, la siguiente etapa la representa José María Morelos y Pavón, que fue un genio militar, un genio nato, porque él tampoco era militar, él era cura, ¿cierto? Él nació en Valladolid, pues había, digamos, transcurrido su vida y se había convertido en párroco. Entonces, él, ¿qué era lo que pasaba con Morelos? Conocía a la gente, conocía el sufrimiento de las personas, las atendía como cura. Se suma al movimiento de Hidalgo y entonces cuando muere Hidalgo es Morelos quien asume el liderazgo del movimiento de independencia, pero Morelos ya, ese sí la tiene más clara. Morelos no solamente se va a destacar como un magnífico estratega militar, sino que además es un ideólogo. Es importante mencionar de toda esta campaña de Morelos que va a ser precisamente, digamos, de 1811, a partir del fusilamiento de Hidalgo y hasta 1815, cuando fusilen al propio Morelos, va a ser en ese momento cuando tengamos uno de los documentos más importantes que fundamentan nuestra nación, y se conoce así, este documento, Sentimientos de la Nación. Es muy importante y fue escrito por Morelos, presentado ante el Congreso en Chilpancingo y es, digamos, una de las primeras, uno de los primeros documentos que dan cuenta del pensamiento de Morelos, que busca la independencia, la libertad y el que México arranque como una nación soberana, independiente. ¿Vale? Entonces, bueno, Morelos también, a pesar de sus grandes campañas militares, va a terminar siendo derrotado y fusilado el 22 de diciembre de 1815. De 1815, o a partir del momento en que fusilan a Morelos y más o menos hasta 1817, el movimiento de independencia, que sería esta la tercera etapa, entra como en un momento de división, como que se apaga un poco, ¿sí? O sea, lo que sucede es como una guerra de guerrillas. Todo el mundo se va como al cerro y desde el cerro empiezan pues a continuar la lucha algunos de los líderes insurgentes que quedan por ahí. Pero las autoridades españolas retoman el control de la Nueva España, que acuérdense también qué está pasando en Europa. En 1814 regresa al trono español Fernando VII, porque pues ya se han encargado de Napoleón, pues Napoleón, chao, ¿no? Ya sale del escenario político europeo y en España regresa entonces Fernando VII, 1814. De manera que hasta 1817 lo que hay es una resistencia, allá metida en la sierra. Llega un personaje muy interesante que es Francisco Javier Mina, llega a las costas mexicanas, llega a Veracruz, es un liberal español, y arranca como para lograr la independencia de México. Bueno, Francisco Javier Mina no va a tener mucho éxito en su empresa, lo que hace es reactivar el ansia libertaria en el país. Y esto es muy importante porque entonces a Francisco Javier Mina lo terminan fusilando en 1818. Sin embargo, aunque él no llevó a cabo lo que había soñado, es decir, un gran ejército para darle la libertad a México, sin embargo sí lo consiguió, porque a partir del momento en que él muere, ya digamos, la idea de un México independiente es, digamos, lo que se sabe que va a suceder en cualquier momento. Y efectivamente, o sea, a partir de la muerte de Francisco Javier Mina empieza la última etapa de la independencia de México, que va a ser el momento en el que tanto los criollos como el resto de los insurgentes que andan metidos por ahí, estamos pensando particularmente en Guerrero, pues dicen, a ver, o sea, digamos, no va a ser posible que España vuelva a las condiciones de dominación a como estaba antes
del paso de Napoleón. O sea, Fernando VII no lo va a conseguir. La Constitución de Cádiz se interpone entre Fernando VII y sus ansias absolutistas de poder. Siempre va a estar ahí metida como una astilla la Constitución de Cádiz. De manera que los criollos deciden, estoy pensando particularmente en Agustín de Iturbide, en acercarse a los insurgentes. Se encuentran entonces Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero y acuerdan llevar a cabo en conjunto, no pelearse más entre ellos. Iturbide era criollo, pero estaba peleando del lado de las autoridades españolas, que se conocen como realistas, que luchan por el derecho del rey, y los otros son los insurgentes. Entonces acuerdan una alianza y fusionar todas sus fuerzas, todo lo que tengan, para entonces avanzar por territorio mexicano y lograr finalmente la independencia de México. Esa es la última etapa del movimiento revolucionario, lo que se conoce también como, o lo que va a terminar siendo el ejército trigarante, 3 garantías que tiene este último ejército: religión, unión e independencia. Finalmente se firman los tratados de Córdoba y vamos a tener que el último virrey de la Nueva España, don Juan de O'Donoghue, reconoce que en efecto España no puede mantener por más tiempo la dominación a como estaba hasta hace algunas décadas, y reconoce también que México es independiente, ¿sí? Y esto entonces es el momento de la consumación de la independencia, que se va a llevar a cabo en septiembre de 1821. De esta forma, pues hemos hecho un recorrido muy rápido por los principales momentos y personajes del movimiento de independencia, que nos dio un lugar en el concierto de las naciones soberanas. Por eso es importante que lo recordemos. Muchas gracias. De los sentimientos de la nación, este documento que se presentó en el Congreso en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, firmado por José María Morelos y Pavón, me gustaría mencionar algunos artículos para que vean ustedes también cuál era el pensamiento de Morelos, que eso es también importante para nosotros, conocer cómo pensaba, cómo se imaginaba Morelos nuestra nación. Ya en ese momento, 1813, ¿qué nos decía Morelos? Son algunos artículos, no son todos, por supuesto, pero por ejemplo él decía, artículo número 1, que la América es libre, independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Ya él tenía claro que había que ser independientes. En el artículo 5 decía que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. Aquí está la ilustración, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las ideas de la ilustración? Bueno, aquí las está él plasmando. Artículo número 11, que los estados mudan costumbres y por consiguiente la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra nuestra patria. Pero vean los conceptos que está manejando Morelos: patria, fuera, o sea, nosotros tenemos que hacerlo. Y por último, bueno, no penúltimo, el artículo número 15, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Muy importante, la igualdad ante la ley, lo que ya está plasmando aquí Morelos. Y finalmente, artículo 23, que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre el mérito del gran héroe, el señor don Miguel Hidalgo, y su compañero don Ignacio Allende. Bueno,
Estos eran algunos artículos que quería yo comentarles para que tengamos una idea de ya cuál era el México en el que estaba pensando Morelos.